Hola a todos, bienvenidos a este nuevo vídeo y a continuación se realizará la presentación del trabajo de la asignatura Sistemas Electrónicos e Instrumentación Industrial del Máster en Ingeniería Industrial por la Universidad de Oviedo. Se trata del trabajo número 10 y es una alarma de temperatura alta. Vemos en el puerto correspondiente al que tenemos conectado el microcontrolador como tanto este microcontrolador como el sensor de temperatura están correctamente conectados al broker de la universidad. Una vez que tenemos esto, ejecutaremos los dos scripts de Python que generarán las ventanas necesarias para la realización del trabajo. En primer lugar, la pestaña de envío de órdenes hacia el sensor de temperatura y, en segundo lugar, la ventana de recepción, activando la siguiente consola de recepción y guarda de archivo de los datos en la base de datos. Vemos como cada una de estas dos ventanas tiene esta pestaña de ayuda que nos lleva al archivo en PDF generado para el resumen del trabajo. En este documento podemos ver una pequeña introducción del trabajo, el enunciado, el procedimiento realizado, así como algunas fotos de las conexiones, una explicación de los scripts o ventanas estas que vemos en Python, el procedimiento para la simulación, algunas conclusiones y la bibliografía utilizada. Pasando ya a la alarma de temperatura propiamente dita, bueno, aquí no sé si lo he dicho antes, pero está el pequeño archivo que hemos creado en Python para ver que nuestro sensor medía correctamente. Lo primero que hacemos es conectarnos al broker de la universidad. Vemos como en ambos casos no hay problema. Y en la pestaña de mensajes recibidos seleccionamos guardar base de datos y nos suscribimos y creamos la carpeta para esta base de datos, la cual se creará en el directorio correspondiente que hemos establecido. Volvemos a la pantalla del puerto 3, donde estamos viendo que está conectado. Y para empezar a recibir medidas, en primer lugar, las enviaremos, ¿no? A través del mensaje enviar, el mensaje y vemos cómo nuestro sensor de temperatura nos va a enviar a continuación 4 medidas de la temperatura ambiente que está midiendo. Vemos que una vez que realiza las 4 medidas, pone que está listo y el siguiente paso será introducir un valor que represente el umbral de temperatura que queremos para nuestra alarma. Si introducimos el valor de 10, por ejemplo, vemos cómo la temperatura es alta, entonces nos dará un aviso, ¿no? La temperatura es alta. Aquí vemos el aviso porque la temperatura que está midiendo el sensor es mayor que el umbral de temperatura, los 10 grados que se han introducido. Esto se puede modificar por el usuario a través de esta pestaña y podemos introducir, por ejemplo, 40, ¿no? ¿Qué pasará si vemos la temperatura de 40? En primer lugar, esta temperatura, al ser más alta, nos hará dicho que la alarma ya no tiene que saltar, pasa por el estado 3 que veíamos ahí, en el que la temperatura se ha estabilizado, para posteriormente ir al estado 2, donde la temperatura ya es correcta. La temperatura ya está por debajo del umbral. Pasaría si volvemos a meter un valor que nos lleve a una situación de alarma, pues volvería a saltar el aviso, ¿no? La temperatura salta, es el aviso que hemos decidido poner aquí. Y nos salta el aviso. Volvemos a poner un valor más elevado de la temperatura que tenemos y vemos cómo otra vez pasa la misma situación, ¿no? Nuestra temperatura ahora es más pequeña que ese umbral, es decir, se ha estabilizado, ya no es alta. Vemos cómo sale el mensaje de listo. Una vez que esa temperatura pasa al estado 2, ¿no? En el que la temperatura ya es correcta tras pasar por ese estado de transición. Ok, podremos para parar de enviar medidas. Se introduce el mensaje parar, como bien se detalla tanto en el documento de ayuda como en el archivo de Arduino. Y vemos cómo se finaliza la toma de medidas con la parada. Bueno, si queremos repetir este proceso para que nuestra base de datos, como vemos aquí que está introduciendo base de datos constantemente a la base de datos, que haya más datos, pues podemos volver a enviarles. A que nos envíe otra vez 4 temperaturas, vemos como sin problema nos va a enviar eso, una medida, la segunda medida de en torno a los 25 grados, ¿no? Estas oscilaciones en la temperatura creemos que se pueden deber a fallos o en el potenciómetro o en el sensor, ya que
nos da las medidas, todas en un cierto rango, pero sí que con cierta variación entre una y otra. Bueno, una vez que se han enviado las 4 medidas, pues podemos volver a hacer lo mismo de los umbrales y demás para que todo quede reflejado en la base de datos que vamos a ver posteriormente. Vemos que si el umbral de temperatura de 7 grados, la temperatura es alta, entonces nos salta el aviso, como bien decíamos antes. Lo mismo si ponemos ahora 32, ¿qué pasará? Iremos en primer lugar al estado 3, en el que la temperatura ya está estabilizada, es decir, estamos ya por debajo de la alarma. Y eso ya pasas luego al estado 2, que la temperatura es correcta. No se ha modificado la temperatura con el potenciómetro porque es lo que lo digo, ¿no? Parece que no, que el mover el potenciómetro no implica una variación en la temperatura, ¿no? Por eso entendemos que pueda estar ahí la variación de las medidas. Si queremos parar otra vez, ya para acabar, publicamos el mensaje de parada. Estamos en una situación de temperatura correcta, pero una vez eso se finaliza el envío, estamos ya en situación de fin, ¿no? Fin de toma de medidas. Volviendo a estas dos ventanas, ya podemos desconectarnos y ver la información que se ha generado en la base de datos. Nos desconectamos de ambas dos situaciones y ahora procedemos a ver estos datos, esta información en la base de datos, ¿no? Ya nos hemos desconectado, entonces vamos al directorio en el que hemos destinado nuestro sensor, vemos aquí con hora de ahora y la abrimos utilizando el SQLite. Vamos ahora aquí, aquí, aquí y abrimos. Se nos han generado, como veremos a continuación, dos bases de datos. En esta primera, la temperatura que estamos midiendo en cada uno de los momentos, bueno, aquí aparece el día y la hora, la temperatura que estamos midiendo, el umbral de temperatura establecido y en función de estos dos valores la situación de alarma en la que nos encontramos, ¿no? En la situación de T, A, C, A, E, siempre que pasas de A a C estarás en una situación de estabilización, ¿no? Siguiendo el procedimiento que he explicado antes. Todo se explica en el documento de ayuda y en el archivo de Arduino. Y la otra de las bases de datos es en la que aparecen los datos del usuario que ha realizado las modificaciones en el umbral de temperatura. Como en este caso he sido yo la única persona que ha establecido contacto con el broker, todos los movimientos han sido efectuados por mi usuario desde mi sistema operativo. Si otro usuario se suscribiese al mismo topic que yo y estableciese desde ahí las órdenes hacia el sensor de envío, parada o umbral, pues quedaría aquí reflejado. Y bueno, estas dos bases de datos creemos eso que se ha conseguido satisfactoriamente la simulación de esta temperatura de alarma alta con, bueno, eso, con el matiz del funcionamiento del potenciómetro, que creemos que no es correcto, pero bueno, por eso, porque parece que no hace nada a medida que lo giras. Y eso creemos que está correctado correctamente y demás. Y bueno, esto es el resultado, ¿no? La base de datos que se ha generado es el resultado último del trabajo, entendemos. Y bueno, con estas dos bases de datos en las que quedan introducidos todos los valores relevantes que nos envía la alarma y la situación en la que nos encontramos, queda finalizada la presentación del trabajo de la asignatura. Espero que os haya gustado y muchas gracias.